¿Por qué timo? Siempre tiene que saber por qué, ¿verdad? Ya habíamos dicho por órganos del sistema linfático que veo que tienen una dificultad mayor, ¿sí? Siempre que ustedes observan un órgano del sistema linfático, ¿cuál es la célula que va a predominar? Serían los linfocitos, ¿sí? Cada una de estas células son linfocitos. Observo que es una lámina donde hay muchos linfocitos. Pienso en un órgano del sistema linfático. ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer? Primero tengo que buscar un epitelio. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer es buscar un epitelio. Para buscar ese epitelio tengo que alejar la imagen y visualizar si aquí hay epitelio o aquí, ¿sí? ¿Qué considero con esta imagen? ¿Tiene epitelio, sí o no? No tiene un epitelio que lo envuelve. Lo que se observa es esto. ¿Qué sería esto? Tejido conjuntivo, ¿sí? Cuando los órganos están tapizados por un tejido conjuntivo, ¿cómo se le denomina? Esto, ¿cómo se denomina? Cápsula, ¿sí? Los órganos que están tapizados por tejido conjuntivo, a ese tejido conjuntivo le denominamos cápsula, ¿sí? Bueno, entonces ya sé algo muy importante. Este órgano tiene cápsula, no tiene tejido epitelial, ¿sí? Lo primero que tengo que tener en cuenta. ¿Cómo se comporta esa cápsula? Es importante también verificar. Veo que esa cápsula emite tabiques y divide al órgano en fragmentos más pequeños, ¿cierto? Veo que todos estos fragmentitos están separados uno de otro por esto que estoy visualizando aquí, que serían los tabiques que da esta cápsula. Entonces, que ya visualizo también que esa cápsula separa, ¿verdad? Porque hace tabiques, separa el órgano en fragmentos más pequeños. Bueno, entonces ya tengo también esa noción de lo que estoy visualizando. Hay una cápsula, esa cápsula se comporta como algo bien llamativo, ingresa en el interior del órgano y divide al órgano en fragmentos más pequeños. Siguiente pregunta. ¿Tiene nódulos linfáticos? Porque eso es algo que yo tengo que manejar cuando estoy estudiando sistema linfático. Observo, tengo que analizar, inclusive puedo hacer esto, aumentar el tamaño, verificar, ¿tiene o no tiene nódulos linfáticos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí, dice el compañero. ¿Después? No. El compañero dice que no. Por aquí le dicen. No, ya no responde. ¿Cierto? ¿Qué tengo que recordar? Primero la definición de un nódulo linfático. ¿Qué es un nódulo linfático? ¿De qué? Exacto, es una agrupación de linfocitos. Y aquí le hago una pregunta. ¿El nódulo es un órgano? No es un órgano, por lo tanto no tiene más de un tejido, ¿cierto? Y si yo analizo aquí, considero que esto es un nódulo linfático, vamos a suponerle, ¿podría ser nódulo linfático sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? No, porque ahí sería Este sería un tejido conjuntivo y aquí estaría el tejido linfático. Significa que si hay dos, ya está formando un órgano.
y los nódulos solamente estaban formados por linfocitos, que son células, y unas células de células reticulares. ¿Puede o no puede ser nódulos? La respuesta es no, porque aquí yo ya veo dos tejidos, y cuando hay más de un tejido significa que ya estás formando un órgano. Y recuerden que los nódulos no son órganos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando aquí? Porque observo que tiene una porción central más clara y una porción periférica más oscura. ¿Cómo se denomina esas dos regiones? Estos fragmentos más pequeñitos que divide esa cápsula se llaman lobulillos, ¿sí? Cada lobulillo tiene esto que se llama corteza, ¿sí? En la corteza voy a encontrar a los linfocitos maduros, por eso tienen esa coloración más basófila. Y en el centro voy a encontrar a linfocitos inmaduros, por eso tiene esa coloración más pálida. ¿Cómo se llama esta porción más clara? Se llama médula, ¿sí? Entonces, estoy ante un órgano que tiene lobulillos y cada lobulillo tiene una corteza y una médula, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen o se perdieron? ¿Sí? Bueno, ahora me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los órganos del sistema linfático que tienen cápsula? Vaso, timo y ganglio, ¿sí? Vaso, timo y ganglio. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿A cuál de esos tres órganos la cápsula le divide en fragmentos más pequeños? El timo, ¿sí? El único que la cápsula viene y emite tabiques hacia el interior del órgano y lo divide en fragmentos más pequeñitos. Sabemos que el timo tiene lobulillos que presentan dos regiones, que en este caso sería corteza y médula. Ya estoy observando esas características en esta imagen, pero necesito tener la certeza que esto es un timo realmente. ¿Qué debo observar para decir esto es un timo sin dudar? Exacto, tengo que observar esta. La célula epitelio reticular tipo 6 o también conocida como corpúsculo de Hassan, ¿sí? Entonces, siempre tienen que ir analizando de esa manera. Yo lo hago aquí bien pausado, pero ustedes lo tienen que hacer rápido, ¿sí? Lo primero que observo es, ¿tiene epitelio? Tiene cápsula. Observo que tiene cápsula, inmediatamente de mi cabeza ya sale amígdala, ¿sí? Observo esa cápsula, cómo se comporta, ingresa hacia el interior del órgano, divide al órgano. Si la respuesta es sí, ya tengo el 90% asegurado de que es un timo. Tengo que acercar para observar un poquito si tiene los corpúsculos de Hassan y ya está mi respuesta, ¿sí? Entonces, la parte del sistema linfático es hacerse preguntas claves para poder ir identificando a estos órganos, ¿está bien? Bueno, entonces, aquí observamos a ese corpúsculo de Hassan y ahí sabemos que es entonces el timo, ¿sí? Entonces, la respuesta del compañero está correcta. Siguiente órgano. Epiglotis, súper fácil para reconocerla, parece un dedito. ¿Cómo saben que es epiglotis? No centro, tecido radial.
Pela forma dele, assim, La forma. Vamos a suponerle que yo te coloque así. No estaba como el anterior. também se manda e todo, se você chocar. Bueno, me gustaría que me digan de esta manera, ¿sí? Ya sé que tienen más o menos ahí el concepto. Tiene 3 capas, ¿sí? Mucosa, cartílago, mucosa. ¿Se acuerdan que ya estudiamos por capas? ¿Sí? Tiene 2 mucosas y en el medio de esas 2 mucosas está un cartílago. ¿Qué encuentro en la mucosa? En un lado encuentro epitelio estratificado plano sin queratina. Luego tengo tejido conjuntivo laxo. ¿Qué otro nombre tenía ese tejido conjuntivo laxo? Lámina propia. O también puedo decir tejido linfático difuso, ¿se acuerdan? Sí. El tejido conjuntivo laxo puede tener esos 3 nombrecitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesta la mucosa? La mucosa está compuesta por epitelio, estratificado plano sin queratina, lámina propia, y en esa lámina propia encuentro, ¿de qué tipo? Vías respiratorias mucocerosas. Recuerden que las vías respiratorias tenían un tipo de glándula bien específica, ¿sí? Mucocerosa. ¿Qué voy a encontrar después de esa pequeña mucosa? Voy a encontrar esto. ¿Qué es esto? Cartílago. Tipo elástico, ¿sí? Es un cartílago de tipo elástico. ¿Qué observo después de ese cartílago? Observo esto. Esto sería conjuntivo laxo, o también puedo decir lámina propia o tejido linfático difuso. Y esto cambia mi epitelio, ya no es igual. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Sí, tiene células caliciformes, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesta la epiglotis? La epiglotis está compuesta por 3 capas: mucosa, cartílago, mucosa, ¿sí? Traten de estudiar de esa manera para que les sea más fácil. ¿Qué hay en la mucosa? Y cuando ustedes estudian órganos huecos, tienen que saber que la mucosa siempre está compuesta por un epitelio y un tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan mucosa, específicamente la gran mayoría de los órganos tienen 2 componentes ahí: epitelio y lámina propia. Aquí estamos viendo el epitelio y la lámina propia, que sería el tejido conjuntivo. Aquí yo veo algo más agregado en esa lámina propia, que son las glándulas, ¿sí? Entonces tengo que agregar, porque ese órgano tiene eso, diferente. Siempre que vayan a ir estudiando órganos huecos, siempre en capas, de adentro hacia afuera, ¿sí? Bueno, epiglotis entonces. ¿Qué estructura se observa en esta imagen? ¿Qué encontraron? Nódulo linfático, ¿sí? Está bien cercano nomás. Aquí estoy observando un nódulo linfático, ¿sí? ¿De qué tipo? Primario o secundario. ¿Qué me dicen? ¿Cómo yo sé que es un primario o cómo yo sé que es un secundario? El secundario tiene 2 coloraciones, ¿cierto? ¿Cómo sería? Sí, va a tener 2 regiones. Una parte central más clara y un borde más oscuro, más
va a sufrir. Aquí, de un solo color. ¿Sí o no? ¿Y aquí? Primario y secundario. Secundario. Aquí está el borde más intenso. Aquí está la porción más clarita, más acidófila. ¿Sí? Secundario. ¿Dónde pueden encontrar nódulos linfáticos secundarios o primarios? Vamos a suponerle que les salga, que pongan una localización de nódulos linfáticos. Ganglio, perfecto. ¿Dónde más? Vaso, uy. Amígdala, sí, correcto. Después, ¿dónde más? Un órgano que no esté dentro de los órganos del sistema linfático, pero que tiene muchos nódulos linfáticos. ¿Dónde están? En el intestino. ¿En qué parte voy a tener muchos nódulos linfáticos? En el apéndice. ¿Dónde más? Los nódulos podrían estar juntitos, ¿sí? Todos agrupaditos, o pueden estar aislados, ¿cierto? Cuando están juntitos, ¿cómo se llamaban? Aquí vamos a comparar, el compañero es un nódulo, la compañera otra, le vamos a traer aquí al compañero más al lado, y todos son nódulos que están bien juntos y unidos. ¿Cómo le llamamos? Placas de Peyer. ¿En dónde encuentran esas placas de Peyer? En el íleo, correcto. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden colocar como localización de nódulos linfáticos, por ejemplo, el íleo, pueden colocar ganglios linfáticos, amígdala, apéndice, ¿sí? Que son lugares más específicos donde están en mayor concentración. Si en todo el trayecto del sistema digestivo voy a encontrar nódulos linfáticos aislados, pero en esos lugares hay mayor concentración, que si se les pide una localización no se van a equivocar si colocan eso. ¿Está bien? Bueno. Tipo de cartílago. ¿Por qué elástico? ¿Qué sería esto? Lagunas con su trocitos, ¿sí? Siempre que ustedes van a observar una lámina, tienen que observar algunas cosas específicas. Aquí, por ejemplo, hay algo bien llamativo. Hay un espacio, ¿sí? Y en el interior está la célula. Estos son lagunas con los condrocitos. Luego, ¿qué tengo que observar? Tengo que observar la matriz. ¿Se acuerdan? La matriz es lo que me hace diferencia entre un cartílago hialino, elástico o fibroso. ¿Qué observo aquí? Que hay mucha cantidad de fibras, que la matriz es heterogénea, ¿sí? Es elástico, por lo tanto. ¿Qué preguntas pueden salir de estas imágenes? Y la primera ya lo tiene, tipo de cartílago, ¿sí? ¿Qué otra cosa se le puede preguntar? Y se le puede hacer esto. Laguna, condrocito, ¿sí? Profe, eso es contenido de la primera. Pero la epiglotis es el contenido de ahora y la epiglotis tiene eso, ¿sí? Por eso no podemos separar la histología. A veces dice, profe, eso no ingresa, pero la epiglotis tiene. Significa que tienes que manejar, ¿sí? Bueno, ¿qué también vamos a tener en cuenta? ¿Qué pregunta también te puede salir? ¿Dónde encuentras ese cartílago elástico? Localización de ese cartílago elástico, ¿sí? Muy fácil, si está en respiratorio ya tienes ahí tu localización. ¿Qué sería? Epiglotis.
A veces en el examen estamos tan nerviosos que nos olvidamos que estamos ante un órgano del sistema respiratorio. ¿Qué otra opción pueden colocar? Pabellón auricular. Me olvidé de la epiglotis, entonces tengo otro que me puede ayudar. Pabellón auricular. O también puedo colocar conducto auditivo externo, ¿sí? Por eso siempre tratamos de que ustedes aprendan más de una de las localizaciones. Si de por ahí en un momento de estrés se le va una, para que por lo menos tengan las otras. Pero no se vale que se olviden de todos, ¿sí? Ahí sí van a tener dificultades. Bueno, ¿qué también se les puede preguntar aquí? Con una imagen así se les puede preguntar ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Pericondrio, ¿sí? El pericondrio también se le puede señalar justo aquí. ¿Por qué? Porque también se observa. ¿Está bien? Bueno, el órgano que se observa corresponde a... Aquí el compañero ya me mostró su cara, me dijo que no. ¿Qué pensaron los demás? Linfático, dolor de cabeza, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Es un órgano del sistema linfático? ¿Sí o no? ¿Qué son estos? ¿Qué son? Nódulos. La caliciforme. La caliciforme va a ser demasiado grande si es así. Bueno, estos son nódulos linfáticos. Primario o secundario. Secundario, tienen dos colores. ¿Sí? Bueno, cuando yo observo que son órganos del sistema linfático, tengo que analizar, ¿sí? ¿Tiene epitelio? No tiene, mira, no tiene epitelio. ¿Significa qué cosa? Que tiene tejido conjuntivo, que tiene cápsula. Analizo después. Esa cápsula divide al órgano en fragmentos más pequeños. No. Por lo tanto, timo no puede ser. ¿Cierto? ¿Cuáles son los órganos del sistema linfático? Ganglio, amígdala, vaso y timo. ¿Sí? 4. ¿Sí? 4 nomás tengo. Amígdala. No puede ser, porque tiene epitelio. Timo dijimos que no puede ser porque la cápsula no divide al órgano en fragmentos más pequeños. ¿Quiénes les quedan? Vaso y ganglio linfático. Ahora, ¿quién de esos dos órganos tiene nódulos linfáticos? Pero no era tan difícil. Ahora vamos a analizar dónde están los nódulos linfáticos en el ganglio. Está en la periferia. ¿Sí? Está en la periferia. En la parte interna hay nódulos linfáticos. No. Encima se ve de una coloración más pálida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la región donde están los nódulos linfáticos, hasta esta porción se llama corteza, ¿sí? Y en la parte interna se llama médula, ¿sí? La corteza del ganglio linfático que tiene dos regiones. ¿Cuáles son? Esta más periférica, donde están los nódulos linfáticos, se llama corteza superficial o corteza externa, si lo quieren decir. Y esta parte más interna, donde yo visualizo que ya no aparecen los nódulos linfáticos como tal, se llama
corteza profunda o interna. En esta corteza profunda o interna, los linfocitos se encuentran de manera difusa, dispersa, ¿sí? Y luego tengo esta región más pálida, donde voy a encontrar a la médula. ¿Qué hay en la médula? Si acerco más la imagen, voy a encontrar cordones de linfocitos. Ya no hablo de nódulos, cordones. Y entre esos cordones hay unos espacios que se llaman senos medulares, ¿sí? Pero siempre la forma más fácil y práctica de identificar a estos órganos es hacer esas preguntas que yo estuve realizando. ¿Tiene cápsula? ¿Cómo se comporta esa cápsula? ¿Tiene nódulos? Y rápidamente ustedes van a ir a hacer ese ejercicio mental. Necesito que ustedes vayan practicando con este tipo de imagen, ¿sí? Para que ustedes puedan analizar rápidamente la imagen que están visualizando. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta imagen? ¿Quedó claro? ¿Se perdieron? ¿Qué les pareció? Clarísimo. Bueno, función de este órgano. Función del ganglio linfático. ¿Qué hace el ganglio? Filtra la linfa. ¿Sí? Filtra la linfa. Le pregunté nomás teoría. Quise saber si manejaba. Filtra la linfa. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo que quiero que atiendan sumamente bien porque es un error frecuente de los alumnos. Ganglio linfático no es igual que nódulo linfático. Atiendan eso. Nódulo es una agrupación de células, es un tejido nada más. Y el ganglio linfático es un órgano, está compuesto por tejido conjuntivo, tengo ahí la parte del sistema linfático. En su interior voy a encontrar muchos vasos sanguíneos también, porque ese es un error frecuente que tienen. Parece que escuchan nódulos linfáticos e inmediatamente piensan que es el ganglio. No son iguales. Este es un órgano y el otro es un tejido. ¿Te escucho? ¿Se me puede mostrar los senos subcapsulares? Los senos Subcapsulares. es muy difícil de observar al microscopio óptico. ¿Sí? Los senos son espacios bien pequeñitos por donde tiene que circular la linfa. Existen muchos senos, subcapsulares, trabeculares, medulares, que son espacios, pero bien pequeñitos. En la parte de microscopía óptica no se te va a preguntar. Para la teoría sí, pero aquí no. ¿Está bien? Ok. Bueno, órgano. ¿Por qué la dije? Cuando le hago esa pregunta ya se ríen. Yo quiero saber por qué dicen que eso es la dije. Porque tienen dos cuerdas, ¿sí? Vocales. Sería esta y esta. Porque esta es falsa y esta es verdadera. Porque tiene el músculo, ¿sí? Aquí yo observo el músculo y el músculo se encuentra en la cuerda vocal verdadera. ¿Cómo estaba conformada las cuerdas vocales? Voy a empezar por la falsa. ¿Qué sería esto? Epitelio, sin dudar, ¿verdad? Porque aquí hay un espacio blanco, aquí tengo que tener un epitelio. ¿De qué tipo? Correcto, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Qué otro nombre les pueden dar a ese epitelio? Respiratorio, ¿sí? A ese epitelio también le puedo llamar respiratorio. ¿Qué voy a encontrar aquí?
lámina propia, ¿sí? Que sería tejido conjuntivo laxo. Y luego, ¿qué observo? Glándulas. Según su tipo de secreción, ¿de qué tipo es? Mixta, mucocerosa. Recuerden que en las vías respiratorias las glándulas son mucocerosas. En los cortes a veces nos dificulta un poquito visualizar esa secreción, pero en la teoría nos resalta sumamente bien que es mucocerosa. ¿Qué sería después esto? El que tanto les gusta, el tejido adiposo. ¿Sí? Cada vez que observan adipocitos se emociona. No sé por qué. Bueno, entonces encuentran el tejido adiposo. ¿Cómo está formada la cuerda vocal falsa? Epitelio respiratorio, lámina propia, abundante cantidad de glándulas mucocerosas, y si demasiado le quieren nombrar a este, con abundante cantidad de tejido adiposo. Esta, ¿sí? La cuerda vocal verdadera, ¿cómo está conformada? El epitelio cambia, ¿sí? Es estratificado, plano, sin queratina. ¿Qué luego voy a encontrar? La lámina propia, como pueden observar, puede existir glándulas, pero en cantidades mínimas, también reducidas. Y luego voy a encontrar el tejido muscular. ¿De qué tipo? Visceral. ¿De acuerdo? Estriado visceral. ¿Por qué no puedo decir músculo visceral solamente? Porque el músculo visceral es el músculo liso. Cuidado ahí. Músculo estriado visceral. Ahí estaría correcto. ¿Está bien? Entonces, siempre recuerden eso. Bien facilito, entonces, laringe, porque tiene dos cuerdas vocales bien llamativas. Te escucho. Na prova, pode ser que marque só tipo, para a gente dizer guarda vocal primeiro, guarda vocal falso? Ou não, só o álbum? Dependiendo de tu pregunta, ¿sí? Si tu pregunta es órgano, es laringe, porque la laringe es la que tiene las cuerdas vocales. Ahora, si tu pregunta sería así, te muestra solo uno de ellos y te menciona el nombre del segmento del órgano señalado, te hace un segmento, una porción del órgano que está siendo señalado. Ahí sí, cuerda vocal falsa o cuerda vocal verdadera. ¿Sí? Pode perguntar o tipo de músculo também? ¿Cómo? Pode perguntar o tipo de músculo? Claro. Todo es posible en esta vida. Se puede acercar, en la clase anterior ustedes tuvieron esta imagen y después les apareció el músculo, ¿sí? ¿Cómo se te va a preguntar para que coloques músculo estriado visceral? Te va a mostrar esta imagen, te va a señalar el músculo, ¿sí? Y en la siguiente imagen vas a observar exclusivamente el músculo, pero ampliado, para que puedas observar sus características. Ahí, si tú colocas músculo estriado, visceral o esquelético, estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí ya se observa que está próximo a un epitelio. La respuesta correcta sería músculo estriado visceral. ¿Sí? Sí, porque te muestra ya ese epitelio que está siendo parte de un órgano. ¿Está bien? Bueno, continuando. ¿A qué estructura corresponde esto? Vamos aquí. ¿Qué pusieron? Una rosa, ¿cierto? Una flor. Exacto, corpúsculo de Hassall. Célula epitelio reticular tipo 6. ¿Sí? Acá
A, S, S, A. En realidad, ¿dónde me quedé? A, S, S, A, L. Ya soy buena para delegar, me pierdo rápido. Bueno, ¿dónde voy a encontrar este? ¿A qué órgano linfático corresponde? Timo. ¿En qué porción del órgano encuentro eso? En la médula. ¿Sí? Entonces tengan presente eso. El corpúsculo de Hassall lo encuentro en la médula del timo. ¿Sí? Se le puede preguntar así, la estructura, quién es, o se le puede preguntar en qué parte del órgano está, sería en la médula, ¿sí? O qué órgano es el que tiene esa estructura, que sería el timo. Epitelio. Correcto, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Si le quieren agregar, no hay ningún problema. Ahora, este epitelio tiene 5 células. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la célula que tenían que aprender para la práctica? Sí, ¿por qué? Porque las otras son más difíciles de identificar como tal. Pero sí, para la teoría tienen que manejar esas 5 células. Tema de examen desde donde se le observe a esas preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las 5 células? Cepillo, ciliadas, caliciformes, de gránulos pequeños, Pulchinski y células basales. Si la profe consigue acordarse, ustedes también lo pueden. ¿Sí? Así que vayan mirando eso, porque se les va a preguntar. Es un epitelio simple, está con unas células con alturas diferentes, por eso es pseudo estratificado. Pero las células que están formando ese epitelio no son todas iguales, ¿sí? Cada una va a cumplir una función específica. Por eso tienen 5 tipos de células. Este sería el epitelio respiratorio. También tienen el epitelio de la porción olfatoria. ¿Sí? El epitelio olfatorio también tiene que manejar, tiene 4 células, ¿sí? Disminuye una. Eso siempre es tema de examen para la teoría. Bueno, nombra la estructura señalada y a qué órgano corresponde. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? Este que está señalando aquí. Pulpa blanca. ¿Cómo está formada la pulpa blanca? La pulpa blanca está formada por una arteria o arteriola central y alrededor gira un grupo de linfocitos que se llama vaina linfática periarterial, que asemeja a ese nódulo linfático, pero en realidad acompaña todo el trayecto del vaso sanguíneo. Ahora, ¿qué le señala aquí? ¿Qué sería esto? Aquí está la punta de la flecha porque agarra justo esta porción para no taparle. Corpúsculo de Hassall. Ahí tú tienes lobulillos.
Por lo tanto, no puede ser corpúsculo nasal. ¿Qué sería eso? Consiguen observar bien, ¿verdad? Tiene una luz y todo esto es. El compañero va a chutar una arteriola, dice. ¿Qué dicen los demás? Todos van a chutar arteriola. ¿Sí o no? Yo le apoyo al compañero que chuta arteriola. ¿Sí? Primero, tiene una luz. ¿Sí? Esta es la arteriola y esta es la vaina linfática periarterial. Por lo tanto, lo que indica la flecha es la arteriola central o arteria central. ¿Sí? Donde no siempre está ahí en el centro. ¿Sí? Siempre está un poquito desplazado en los cortes. Bueno, ¿a qué órgano linfático corresponde? Al vaso. ¿Sí? Al vaso. Ahí sí. Tipo de glándula, perdón. Não, então nem sempre vai estar no centro. No, no siempre está en el centro. Siempre está un poquito más desplazado inclusive. No es pulpa blanca la respuesta porque la pulpa blanca está compuesta por estos dos elementos, ¿sí? Por la arteriola central y la vaina linfática periarterial. Entonces, si tu pregunta va a ser pulpa blanca, se te va a encerrar en círculo aquí. Creo que tenemos una imagen más adelante, ¿sí? Pero se te va a colocar un círculo bien grande donde agarre a los dos componentes. ¿Cómo está compuesta la pulpa blanca? Arteriola central y vaina linfática periarterial, ¿sí? Por esa razón no es la respuesta pulpa blanca. Tipo de glándula del sistema respiratorio según tipo de secreción. Mucocerosa, ¿sí? Recuerden eso porque en ese suele haber confusión. Mucocerosa es la que va a estar predominando. Mixta, siempre tienen que especificar, porque ahí vamos a quedarnos en la duda. ¿Es cero mucosa o es mucocerosa? ¿Está bien? Tipo de epitelio que observas. Aquí se ve, ¿sí? Estratificado, plano, sin queratina. ¿En qué órganos pueden encontrar? Sin queratina. ¿Dónde pueden encontrar? Amígdala, después. En la clítoris, correcto. ¿Dónde más? En las cuerdas vocales verdaderas, correcto. Bueno, entonces ya tienen unas cuantas localizaciones de este tipo de epitelio. ¿Hay más? Sí hay más. Van a ir recordando a medida que vamos avanzando. El esófago tiene también este tipo de epitelio, por ejemplo. Bueno, órgano. ¿Por qué tráquea? Y si nos sale el anillo en C, si sale así. Siempre tienen que irse por las capas. ¿Cuáles son las capas de la tráquea? ¿De acuerdo? Bueno, tiene 4 capas. ¿Sí? 4 capas. De adentro hacia afuera. Mucosa, submucosa, cartílago y apéndice. ¿Sí? No tiene muscular, entre paréntesis resaltado. ¿Sí?
¿Dónde lo tiene muscular? En las partes laterales y anterior, porque está así el anillo en C, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Esto, epitelio, más lo que está aquí abajito, es mucosa. Donde están las glándulas submucosas. Luego viene el cartílago y posteriormente viene la adventicia. ¿Sí? Siempre recordar esas capitas. Ahora, ¿qué pasa si se les pregunta, más para la teoría, cómo está formada la pared posterior de la tráquea? ¿Qué pondrían? Pared posterior. Recuerden siempre así, ¿verdad? Tengo mucosa, submucosa, en vez de cartílago tengo muscular y luego adventicia, ¿sí? Entonces, en la región posterior va a tener contacto con el esófago. ¿Y qué pasa a veces? Está más rico el asado y tragamos de golpe, no masticamos bien y apenas va pasando el churrasco. ¿Y a quién le empuja? Y a este. Por eso decimos cuando tiene que pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le empuja un poco a la parte de la tráquea para poder deslizarse ese alimento, ¿sí? Claro, solamente cambia aquí la parte del cartílago. No tengo en la región posterior ese cartílago. No es totalmente cerrado el cartílago. Bueno, aquí sí. El 1 y el 2. Ahí está. Pulpa blanca y pulpa roja. Ahí sí. Y es para la pregunta que hizo hace rato el compañero. Miren cómo se encierra. Profe, ¿dónde está la arteria? Y está aquí. Minúscula arteria. ¿Sí? ¿Cómo se observa en un corte diferente? Y es así. Y todo esto que yo estoy observando aquí alrededor del linfocito es la vaina linfática periarterial. Por eso esto no es un nódulo linfático, ¿sí? Porque todo ese linfocito que está girando aquí está alrededor del vaso sanguíneo y acompaña todo el trayecto, ¿sí? ¿Consiguieron entender esa imagen? Está muy longe. Vamos a ver otra más cerca, dentro de un rato. Pero esta sí consiguen observar. Aquí está la arteriola aquí y esta sí consiguen observar. Esta es la vaina linfática periarterial. Vamos a ver otra imagen más cercana. ¿Qué sería esto? Bronquio. ¿Por qué bronquio? Después tiene 5 capas. Esto sería mucosa, epitelio, lámina propia. Esto que está aquí, ¿quién es? Esto. Es cartílago. ¿Qué sería esto? Músculo. Tiene mucosa, muscular, submucosa, cartílago y adventicia. Siempre, ¿sí? Este es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a alguien que es asmático, aquí está el problema. El músculo hace esto, se contrae, achica la luz del bronquio, por lo tanto, el aire no puede pasar con facilidad y el paciente tiene dificultad
respiratoria. ¿Sí? El músculo es músculo liso. 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 Recuerda que los músculos lisos van a estar en la gran mayoría de las vísceras. ¿Sí? Músculo liso. Entonces, esto es muy importante que ustedes aprendan muy bien. Practiquen esas capas. Va para la luz, para que llegue más rápido también. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por algo siempre estudiamos estas cosas. Este es otro tema de examen. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro a veces nos quiere fallar y queremos decir mucosa, submucosa, muscular o cartílago y adventicia. Y aquí hay una diferencia. Es mucosa, muscular y luego está la submucosa. ¿Sí? Y luego está el cartílago y por último está la adventicia. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué es? Tiene ojos, ¿cierto? ¿Qué es eso? Placas de cartílago. Esto es cartílago. Solo que son plaquitas bien pequeñitas. Creo que en la clase anterior a unos cuantos les mostré una imagen aquí de laboratorio. Su placa de cartílago es diminuta, pero sigue siendo también bronquio, porque los bronquios tienen placas de cartílago. Órgano. ¿Qué sería esto? Epitelio, ¿de qué tipo? Miren, está lejos, está feíto, pero estratificado, plano, sin queratina. ¿Qué órgano es? Amígdala. Miren los nódulos linfáticos. ¿De qué tipo? Secundario. Aquí está el borde que se llama ¿cómo se llama esto de coloración más intensa? ¿Cómo se llama? No, no es corteza. Ese que suelen tomar ustedes los fines de semana. Agua. Bueno. Agua. Corona. Sí. Corona. ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Vamos a suponer que le sale nombre de la estructura señalada y le señala solo aquí. ¿Qué pondría? Médula no. ¿Por qué? Porque esto no es un órgano. En los órganos hay corteza y médula. ¿Cómo se llama esto? Está en el centro. La información. Centro germinativo. Esto es centro germinativo y esto es corona. Bueno, ¿qué están observando ahí? Bronquiolo. ¿Por qué un bronquiolo no tiene cartílago? ¿Consiguen observar el músculo? ¿Sí? Miren qué bonita se ve. ¿Sí? Músculo. ¿Cuáles son las capas del bronquiolo? Mucosa, muscular, y aquí ya se une ¿qué cosa? Submucosa y la adventicia. ¿Por qué? Porque no tiene cartílago. ¿Sí? Recuerden eso. Órganos, si les pregunto ahí. Órgano, pulmón, ¿sí? Porque no le estoy señalando solo esto, todo así, ¿sí?
Pulmón. Nombre de la estructura señalada con la flecha. ¿Qué es esto? La flecha indica aquí. ¿Qué sería esto? Tejido linfático difuso o tejido conjuntivo laxo o lámina propia, cualquiera de esos tres. ¿Sí? Creo que el cerebro de ustedes ya aceptó. ¿Esto qué sería? Es una glándula tubular simple. ¿Sí? Bueno. ¿Y esto? ¿Qué son estos? Nódulos. Sí, son nódulos linfáticos. Mira, aquí hay otro, aquí también se ve un poquito, pero no se puede delimitar. En el tejido conjuntivo laxo se vienen a agrupar también esos nódulos, ¿sí? Tipo de epitelio. Epitelio simple, es plano. Órgano, pulmón. ¿Cierto? Órgano es el pulmón. Bueno. Tipo de capilares que van a encontrar aquí. Continuo. Recuerden que se va a hacer intercambio de gases. Si el capilar no controla correctamente los gases, se pueden intercambiar de vuelta. ¿Sí? Capilar continuo. ¿Cómo era un capilar continuo? Se va continuo. ¿Cómo es continuo? Não é fenestrado. Ele é tubo fechado. Es un tubo fechado, dice. Ahora, ¿cómo está cerrado ese tubo? ¿Verdad? ¿Qué tiene de componentes que está totalmente sellado? Por eso no hay fenestraciones. Capas. ¿Cuáles son las capas? Feitiço. De fora para dentro. Capa do. Tiene dos. Endotelio, correcto. ¿Y después? Exacto. Membrana basal o lámina basal. Ambos, el endotelio con la lámina basal, son continuos, ¿verdad? No tiene poros, no tiene fenestraciones, ¿sí? Traten de ir trayendo esos contenidos, repasando de vuelta. Ya pasamos mitad de año y ahora el tiempo va a volar. Sin pensar ya vamos a estar en el examen final, ¿sí? Y tienen que ir recordando estos conceptos porque ustedes saben cómo es el examen final, ¿verdad? Todo ingresa. Entonces tienen que ir aprovechando, ¿sí? Bueno, ¿qué más voy a encontrar aquí? Voy a encontrar esto. El órgano que se observa corresponde a quién? ¿Órgano de qué sistema? Respiratorio linfático. Ah, ¿en serio? ¿No hay 19? Ah, no. Qué suerte tuvieron. ¿Qué órgano es este? Amígdala, vaso. ¿Cuál de ellos? ¿Por qué vaso y por qué amígdala? El que dijo vaso, ¿por qué vaso? Y el que dijo amígdala, ¿por qué amígdala?
Primero, es un órgano del sistema linfático respiratorio. Linfático, sin dudar. Por favor. Cápsula o epitelio. ¿Qué sería este? ¿En serio? Cápsula. Cápsula. Miren que ese mismo ingresa hacia el interior. ¿Sí? Ahora, nódulos linfáticos. ¿Sí o no? ¿Dónde? Este. ¿Qué órgano es? Vaso. Aquí está la arteriola y aquí está la vaina linfática periarterial. ¿Sí? Acá inclusive se ve otro borde también. Esto es un vaso. Si yo les señalo aquí y les pregunto nombre de la región señalada, ¿cómo me pondrían? Corteza del vaso. Primero, ¿el vaso tiene corteza? No tiene. ¿Cuáles son los órganos que tienen corteza? Ganglio y timo. Sí, el vaso no tiene corteza. ¿Qué sería ese entonces? Aquí. Tejido linfático difuso. ¿Qué sería? ¿Cómo está compuesto el vaso? El linfático está acá. El vaso está compuesto por pulpa esplénica. Y son dos. ¿Cuáles son las pulpas esplénicas? Uno sería la pulpa blanca y esto es la pulpa roja. La pulpa roja es la que predomina. La pulpa blanca es la que se encuentra en formato de islas, más o menos, ¿sí? Como si fuese que están en un río y hay unas islas. Entonces, ¿cómo está compuesto la pulpa blanca? Está compuesto por una arteriola central y una vaina linfática periarterial. ¿Cómo está compuesta la pulpa roja? Tiene linfocitos, obviamente, eritrocitos en abundante cantidad, por eso es el nombre de pulpa roja, porque se ve de esta manera, más rojiza. Que también va a tener, y por más que no vamos a poder observar nítidamente, va a tener macrófagos, ¿sí? Porque hay muchos eritrocitos en este órgano. El riñón filtra la sangre. El riñón filtra la sangre. ¿Qué hace el vaso? Porque hay muchos eritrocitos ahí. El vaso destruye a los eritrocitos que han cumplido con su ciclo vital. Entonces los eritrocitos van ahí para morir, para desaparecer del torrente sanguíneo, ¿sí? Y hay un libro de histología que es del Jenneser y dice que el cementerio de los eritrocitos es el vaso, ¿no? Porque ahí se van, mueren y quedan, desaparecen, ¿sí? ¿Quién les va a destruir? Y obviamente le va a destruir los macrófagos que van a estar ahí. ¿Y cómo llegan los eritrocitos hasta este órgano? ¿A través de qué vaso sanguíneo más pequeñito va a llegar ahí? ¿Capilar de qué tipo? Tiene que ser discontinuo.
tiene que tener contacto con los macrófagos. Entonces tiene que ser un capilar que deje pasar a muchas cantidades de eritrocitos. Bueno, estructura. Criptas de Lieberkühn. ¿Qué son las criptas de Lieberkühn? Nunca se preguntaron. Nunca se preguntaron qué son las criptas de Lieberkühn. Invaginaciones de quién? Del epitelio, ¿sí? Es la invaginación del epitelio estratificado plano sin queratina. Ustedes escribieron acá cripta, ¿qué? ¿Qué yo dije? De Lieberkühn. Amigdalinas. Criptas amigdalinas, perdón. Estoy ya en digestivo. Estas criptas, apréndanse bien su nombre, que no les suceda lo que me acaba de suceder. Existen dos criptas, ¿sí? Las criptas amigdalinas están en las amígdalas y las criptas de Lieberkühn están en el intestino delgado y grueso, que lo vamos a estudiar próximamente, ¿sí? También son invaginaciones del epitelio, pero los epitelios no son iguales a este. Bueno, ¿qué estructura se encuentra señalada? Nódulos linfáticos secundarios. Si el señalador estuviese de aquí hasta aquí, ¿qué sería esto? Si estuviese señalado de aquí hasta aquí. No. Tejido linfático difuso y aquí, pero placas de Beyer. ¿Qué son las placas de Beyer? Agrupaciones de nódulos linfáticos que pueden ser primarios o pueden ser secundarios, ¿sí? Vieron que esta es una morfología totalmente diferente a lo que es ese tejido linfático difuso también, ¿sí? Estos son las placas de Beyer. ¿Dónde se encuentran esas placas de Beyer? Exclusivamente en el intestino delgado, en la porción que se llama íleo. ¿Sí? Justo ahí se va a encontrar. Y solo para adelantarles, yo creo que la próxima semana ya vamos a iniciar digestivo y miren cómo está totalmente en capa el órgano. Por eso es muy importante que ustedes ya vayan aprendiendo las capitas que estuvieron desarrollando con respiratorio. Mucosa, submucosa, muscular, adventicia, o más adelante vamos a ver también que existen otros nombres. Essa parte de interno, a luz lá é a parte interna do intestino. La luz, ¿sí? Es totalmente irregular. ¿Sí? No es liso el intestino, justamente por la función que él va a cumplir. Na absorção, a absorção filtragem na placa. Aquí tú tienes la absorción, va a ocurrir por las células epiteliales, ¿verdad? Y aquí se va filtrando también muchos de los microorganismos que van ingresando. ¿Te escucho? Bueno, nombra a qué tipo de tejido corresponde la estructura señalada y en qué órganos linfáticos encontramos. ¿Qué sería esto? Tejido conjuntivo.
Después, denso irregular. ¿Cómo se llama ese tejido conjuntivo denso irregular en los órganos del sistema linfático? Cápsula. Y ahí les pregunta, ¿cuáles son los órganos que tienen cápsula? ¿Será? Vaso, timo y ganglios. 3 tienen cápsula, ¿sí? Vaso, timo, ganglio, tienen cápsula. ¿Está bien? Nombre de la célula señalada. Células en polvo. ¿Cuál es su función? Células en polvo. Son macrófagos, ¿sí? ¿De qué sistema? Respiratorio. Específicamente, ¿en qué órgano están las células en polvo? En los pulmones, ¿sí? Entonces, el órgano que tiene al macrófago que se denomina células en polvo es el pulmón. Los demás no, solamente en el pulmón. ¿Sería esa más oscura? ¿Perdón? ¿Sería esa más oscura? Sí, aquí están entre 2 aproximadamente, pero es así, se ve como una suciedad, porque ellos cuando fagocitan hace este pigmento. El pigmento se llama de lipofuscina. ¿Sí? Es un pigmento que ellos al fagocitar van produciendo y se van coloreando, ¿sí? Y de ahí viene el nombre, en polvo, porque le asemeja a la tierra más o menos, ¿verdad? Están sucios. Bueno, ya dijimos, las que tienen cápsula, vamos a repetir de vuelta. Vaso, timo y ganglio. Las que no tienen amígdala, ¿sí? Porque dice órganos, cuidado, ¿sí? Y si voy a colocar otras estructuras que no tienen cápsula, serían tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos, ¿sí? Ellos no tienen también cápsula, pero tienen que tener en cuenta si le dice órgano o si le dicen estructura. Aquí está lo que el compañero pensaba que siempre iba a ser así, ¿sí? Aquí sí está más central la arteria. No siempre observamos así, ¿sí? Esta es una lámina de la facultad. Se observa de esta manera. ¿Qué sería de esta forma la respuesta que pondrían? Pulpa blanca, ¿sí? Esto es la pulpa blanca y se ve sumamente bonita la arteriola central y alrededor vamos a observar a los linfocitos. En algunos segmentos se observa un poquito más intenso y en otros parece que se van perdiendo también con esto que sería la pulpa roja, ¿sí? Bueno, y así, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Una recomendación, miren muchas láminas de linfático, porque estoy visualizando que tienen más problemas en linfático, ¿sí? En la próxima aula, ya según tengo entendido, iniciamos digestivo y ya no nos da el tiempo de hacer otra retroalimentación, ¿está bien? Bueno, vayan a un receso de 30 minutos y luego vuelven para diseñar.